Es cierto que Fabricio Alvarado es un fundamentalista, un radical, un fanático religioso que va a cambiar el gobierno de Costa Rica a una especie de gobierno protestante. Saludos hermanos, soy Eddie Villalobos y bueno, hoy les traigo como tema esto del radicalismo, el fundamentalismo y también todo lo que se ha dicho sobre Fabricio Alvarado y el tema de su fe, su religión. Es curioso porque los que más hablan sobre religión son los enemigos de Fabricio. Cuando usted escucha a Fabricio Alvarado, él habla de principios morales, él habla de la vida, habla de la familia, habla de un gobierno que sea restaurado luego de todo este tema, ¿verdad? De cómo está nuestro gobierno que va para la quiebra. Pues también tenemos el otro extremo, que es el otro candidato, Carlos Alvarado, el cual pues profesa todo lo contrario a Fabricio Alvarado, es decir, los valores de la familia, de la vida, están como en choque aquí porque don Carlos promueve el aborto como la figura de aborto terapéutico, que pronto vamos a estar hablando. También habla de un Estado laico. Don Carlos Alvarado quiere sacar a la Iglesia Católica de Iglesia del Estado. Y diferente a Fabricio, que se mantiene una postura en donde se mantiene la Iglesia Católica a pesar de que él es evangélico, y por lo general cuando hablamos de Estado laico, él prefiere hablar de lo mismo que habla la Conferencia Episcopal de Costa Rica, que es sobre un Estado aconfesional, es decir, que no tiene ninguna confesión específica, pero que protege y defiende a las diferentes religiones de Costa Rica. Pero en un gobierno de Fabricio Alvarado, él dice que mantendría a la Iglesia Católica como la Iglesia del Estado, porque la mayoría de costarricenses son católicos. Resulta que acabo de decir algo que no es para nada de un fundamentalista. Es decir, un fundamentalista, una especie de fanático religioso o de su religión, porque eso es lo que quiere decir fundamentalismo, es alguien que está fanatizado en su propia religión. Lo primero es que no pensaría en dejar a la Iglesia Católica como la Iglesia del Estado. Entonces ya a partir de allí nos damos cuenta que Fabricio Alvarado no es para nada fundamentalista, porque lo primero que haría un fundamentalista es buscar la manera de institucionalizar su iglesia como el credo de ese país. Y evidentemente no ha sido el fin de don Fabricio. Don Fabricio en la Asamblea Legislativa pues ha sido diputado por 4 años del Partido Restauración Nacional, más bien ha defendido a los católicos. Podemos ver videos en YouTube o en Facebook en donde él defiende, por ejemplo, las obras del Espíritu Santo del padre Sergio Valverde, y es el único diputado que ha dado la cara por esta institución tan loable, la cual ustedes pueden ver, son más de 50,000 niños siendo atendidos, 50,000 niños en riesgo social aquí en Costa Rica. Y Fabricio Alvarado defiende una ley que justamente venía a proteger a esta institución y que, dicho sea de paso, muchos de los diputados ni siquiera querían poner en plenario. Así podemos ver cómo Fabricio Alvarado ha luchado por valores que compartimos entre católicos y evangélicos. Pero quiero dar una prueba más de que Fabricio Alvarado no es un fundamentalista o fanático religioso como se le quiere dar a entender. Lo primero es que su partido realmente no es evangélico. Él lo ha dejado claro, no es una especie de iglesia que se ha convertido en un partido. No, porque si fuera así, entonces no habrían tantos católicos miembros de su propio partido. Vean, yo tengo que aclarar algo, y lo hago en medio de todo esto porque se me ha querido acusar. Número uno, yo no pertenezco al Partido Restauración Nacional de Fabricio Alvarado. Número dos, no conozco de forma íntima a Fabricio Alvarado, solamente tuve 2 oportunidades de saludarlo. Uno que fue en una manifestación por la vida y la familia, en donde me lo presentó un amigo mío. Lo saludé y simple y sencillamente nos presentaron. Y la otra ocasión fue en Grecia, una oportunidad que tuve de hablar con él, saludarlo básicamente, porque no fue que nos sentamos 1 hora a hablar, nada que ver, o sea, si acaso fueron unos minutitos, en donde mi amigo Luis Mauricio Vargas, el cual es cantautor católico, muy conocido en el ambiente católico y que además apoya a Fabricio Alvarado, fueron compañeros de música justamente en Jucare. Entonces, son las únicas 2 ocasiones en que he tenido contacto con él. Pero los católicos que sí tienen relación con Fabricio Alvarado
dan testimonio fiel de lo respetuoso que es él con los católicos, con nuestra fe. Es decir, aquellas personas que se han sido cercanas e íntimas y que, dicho sea de paso, muchos de ellos pertenecen al Partido Restauración Nacional. Quiero hacer esta acotación porque un fundamentalista, una persona radical o un partido que sea de esta línea, jamás va a permitir que un católico pertenezca a sus filas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo que fui protestante, y yo sí fui de los fundamentalistas anticatólicos, normalmente un fundamentalista de esa línea critica a la Iglesia Católica como si fuera el demonio, como si fuera lo más malo de este mundo, el Papa, el Anticristo, la Virgen María, etcétera. Entonces, si eso fuera así, si este partido tuviera esta línea, si Fabricio Alvarado tuviera esta línea, no tendríamos hoy día como diputada a Alexandra Loría Beche, la cual fue compañera de fórmula en las antiguas elecciones. Dicho sea de paso, en las elecciones anteriores yo voté por Restauración Nacional, porque yo quería que doña Alexandra, una católica practicante, que dicho sea de paso, además es abogada y especialista en el tema vida y familia, yo quería que ella quedara como diputada junto con Fabricio, que iba en primera papeleta junto con doña Alexandra Loría. Ahora que Fabricio para la segunda ronda de las elecciones ha renunciado, adivinen quién quedó como diputada. Nuestra querida amiga, hermana, doña Alexandra Loría. Vamos a ver, un partido político, lo vuelvo a repetir, un partido político fundamentalista, radical, de esa línea que odia al católico, no va a poner, junto con Fabricio, a un católico practicante. No lo va a poner. ¿Qué pasa? Dentro del evangelismo existen dos líneas de evangelismo, digamos, marcadas. Una de ellas es el protestante anticatólico y otra es el evangélico, al que podríamos denominar ecuménico, aunque ellos normalmente no utilizan esta palabra, esta es una palabra católica, pero el ecuménico es el que ve en todas las demás iglesias personas que también son cercanas a Dios. Es decir, yo puedo ser un pentecostal, que si usted es bautista, yo creo que también usted puede ser un hijo de Dios, el cual se está acercando a Dios a través de su iglesia. Pero también podría pensar como evangélico que hay católicos que son practicantes y que realmente son hijos de Dios, que creen en Dios y que están buscando de Dios a través de su iglesia. Esos son esos evangélicos a los que yo denomino ecuménicos. ¿Por qué? Porque ven en la figura del católico no a un enemigo, sino a aquella persona que también está buscando de Dios. Ahora bien, algunos han querido criticar a Fabricio por videos que salen allí en donde él ha dicho, es que cuando yo era católico yo andaba en el pecado y yo decía que el que reza y peca empata. Vean, esto no es nada nuevo. Católicos en pecado todos los días. El que reza y peca empata es un dicho muy nuestro que no está bien. Pero por otro lado, también en ese mismo video, él pone como ejemplos de santidad a la Madre Teresa de Calcuta y al Papa Francisco. Entonces también ve la santidad en la iglesia, así como ve el pecado. Hay que tener un poquito de equilibrio a la hora de criticar estos videos, porque lo hacen ver como que es un anticatólico. Otro tema que tengo que abarcar de una vez es que nos acusan de que Fabricio tiene como pastor a Ronnie Chávez, un famoso pastor que se autodenomina apóstol y que tiene un montón de ideas sobre esta doctrina de la prosperidad y demás. Entonces se nos dice, ve, Fabricio Alvarado va a ser dirigido por Ronnie Chávez. Fabricio Alvarado va a ser controlado por este fanático religioso fundamentalista. Lo primero que hay que decir es que se toma de un libro escrito por Ronnie Chávez que la Virgen de los Ángeles es una especie como de demonio. Entonces nos dicen, ve, Fabricio Alvarado cree lo mismo. No, un momentito, una cosa es Ronnie Chávez y otra cosa es Fabricio Alvarado. Fabricio ha repetido una y otra vez que dicha práctica la respeta. Ojo, no significa que la comparta. Yo como católico no espero que Fabricio Alvarado, siendo evangélico, crea en la Virgen María, o que crea en la comunión de los santos, o que crea en el Papa. Obviamente que no. Él es evangélico, yo soy católico, pues yo como católico creo en estas doctrinas, él como evangélico no. Pero es de los evangélicos que respetan al católico, es de los evangélicos que no ven al católico como un enemigo, sino más bien como un aliado, porque tenemos muchas cosas que compartimos y que son más las cosas que compartimos que las que nos separan.
compartimos el amor a Dios, compartimos el amor al prójimo, compartimos la palabra de Dios, compartimos la fe en Dios, el Espíritu Santo, el bautismo, bueno, y todo esto sale del Catecismo de la Iglesia Católica, yo no me lo estoy inventando. Si usted quiere, puede leer el Catecismo, numeral 816 en adelante, que habla sobre la unidad y sobre el trato con los hermanos evangélicos. Dicho sea de paso, tenemos muchas otras cosas que nos unen, como lo es la defensa por la vida, como lo es la defensa por la familia. De manera que tenemos muchas cosas que nos unen con estos cristianos que no son anticatólicos. Es decir, no comparten nuestra fe, pero tampoco pasan en ese ataque constante, como se ocurre con los protestantes anticatólicos. Allí la gran diferencia entre Fabricio y personas que sean anticatólicas. Ahora, tengo que hacer una salvedad. Yo leí a Ronnie Chávez cuando era evangélico y por lo general Ronnie Chávez casi nunca se ha metido con los católicos. Este libro que le citan es un libro escrito hace muchos años y lo veo más como el inicio de su evangelismo, en donde normalmente se les adoctrina con enseñanzas anticatólicas. Por supuesto, las personas maduran en la fe. No es lo mismo el Eddie Villalobos que entró en la Iglesia Católica hace 10 años al Eddie Villalobos de hoy día. He ido madurando en la fe. Antes yo veía a los evangélicos solo como mis enemigos y ahora es la misma iglesia la que me ha enseñado que no es así. Puedo ver a una figura como el Papa Francisco, el cual ve en los hermanos evangélicos aliados y por eso los invita a participar junto con él en oraciones, en actividades de carácter ecuménico. Por eso los evangélicos lo han invitado a él a sus iglesias para que asista, y de eso hay videos en YouTube en donde pastores que eran anticatólicos y que atacaban la figura del Papa, ahora resulta que se han unido con el Papa, se congregan con él y ahora hablan maravillas del Papa. Madurez espiritual. Eso es lo que ha ocurrido. Muchos pastores han entendido que la iglesia no es su enemiga y que hay enemigos más fuertes, como lo ha sido el comunismo en el pasado, quien ha querido desaparecer la religión, el opio de los pueblos, o como lo es el ateísmo, que hoy día se ha convertido más en agnosticismo que otra cosa y que está impregnada nuestra sociedad y que justamente quieren borrar todo lo que tiene que ver con religión y desaparecerlo. Diferente a Fabricio, quien, como repito una vez más, nos ha defendido en la Asamblea Legislativa, nos seguirá defendiendo como presidente y es la única persona que está como candidato actualmente que representa nuestros valores como católicos. ¿Por qué digo esto? Porque definitivamente Carlos Alvarado, que es la segunda opción, no representa nada de eso. El Partido de Acción Ciudadana, que es a la que él representa, ha sido un grave enemigo de la fe católica. Además de que su plan de gobierno nos habla de sacar a la Iglesia Católica como la Iglesia del Estado. Él habla del Estado laico, pero realmente como sacar a la Iglesia Católica del Estado. Algunos, ya lo hemos explicado, quieren decir que el Estado laico es algo light, algo que solamente va a ser neutral, pero ya sabemos que eso es solamente la pantomima, un eufemismo para poder quitar a la Iglesia y luego a hacer una persecución y una censura en contra de la Iglesia Católica. En cambio, Fabricio no. Fabricio ha estado a favor de nosotros, nos ha defendido, y no hay en este momento un candidato católico que yo pueda decir, vea, este va a dar la cara por nosotros. Si usted me dijera, bueno, ¿usted qué escogería entre un evangélico y un católico? Si es un católico que no ha dado muestras de defender nuestra fe, ni nuestros valores, ni nuestros principios, ¿cómo voy a votar yo por un católico, o mejor dicho, un bautizado, que no practica su fe? Prefiero votar por un evangélico que sí ha defendido nuestra fe y que sí ha dado la cara por nosotros, que no es un fundamentalista, que no es una especie de fanático religioso, sino que ha demostrado con cada uno de sus hechos, mucha atención, no con sus palabras, con sus hechos, con sus obras, ha hecho lo que predica. Dios les bendiga.